Muy buenas tardes, bienvenido una vez más a este culto, a esta reunión virtual que tenemos como cada domingo. Es la última del año, así que queremos darte la bienvenida. Gracias por conectarte cada domingo. Sabemos que es difícil, pero qué bueno es poder seguir teniendo comunión, seguir siendo iglesia a través de la virtualidad o a pesar de la virtualidad. Te damos la bienvenida si es la primera vez que nos visitas, si te han hecho llegar este link. Queremos darte un fuerte abrazo de parte de toda la congregación Jesús es el Camino. Quería leerte un versículo que está en el libro de Juan, súper conocido, lo primero que casi que uno aprende cuando llega, ¿no?, a los pies de Dios, y está en el capítulo 3 del libro de Juan y dice así: Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Tremendo el año que hemos pasado, no sabemos cómo va a ser el año que viene, pero qué bueno terminar el año recordando de que Dios ama al mundo, a las personas, que Dios no envió a Jesús para condenarlos, sino para salvarnos. Y qué bueno poder terminar este año recordando esta verdad y dándole gracias a Dios por la salvación, dándole gracias a Dios porque nos ama, porque nos amó primero. Si es la primera vez que estás escuchando esta verdad, queremos decirte que Dios te ama y que Él siempre está buscando poder extender su amor hacia vos, y lo hace a través de la iglesia. Así que si es la primera vez que vos escuchás esto y querés conocer más acerca de esta verdad, conectate a través de nosotros, escribiendo en nuestra página de Facebook, por Instagram o acá en los comentarios, en la caja de comentarios de YouTube, para poder seguir explicándote esta verdad. Escribinos, quiero conocer más de esto, y nosotros nos ponemos en contacto con vos. Así que quiero que podamos tomarnos un tiempo ahora para poder pensar en esto y darle gracias a Dios por la salvación, por la vida eterna, y porque a pesar del año que pasamos, Dios nos ama, Dios ama al mundo, Dios ama a las personas, y Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Así que te quiero invitar a orar, que puedas cerrar tus ojos ahí en tu hogar, ¿sí? Y que podamos estar orando un tiempito para poder dedicar esta reunión a Él, ¿no? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque esto nos recuerda por qué has venido al mundo. Esto nos recuerda que a pesar de la circunstancia que pasamos, vos nos amás, nos amaste primero y tenemos la salvación. Gracias, Señor, porque no importa lo que haya pasado, vos siempre estuviste ahí y estás ahí y vas a estar ahí para nosotros. Señor, terminamos el año agradeciéndote, dándote gracias por tu amor, dándote gracias por todo lo que nos das, Señor. Gracias, te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, te invito a que puedas levantar tu Biblia y que puedas repetir conmigo, ¿no? Recordar el GPS, como me gusta a mí decirle, el rumbo, la visión, hacia donde nosotros vamos como congregación. ¿Sí? ¿Estás listo? Vamos. Somos comunicadores de las buenas noticias. Formamos parte de la familia de Dios. Crecemos siguiendo el modelo de carácter de Cristo, sirviendo incondicionalmente al prójimo a fin de magnificar el nombre de Dios. Qué bueno poder recordar esto. Ahora sí nos preparamos para poder adorar al Señor con todo nuestro corazón. Nunca vi un justo sin
Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Él es Dios, Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él Regresará, en su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Sobre la tempestad Él es Rey. Eres Rey, Señor. Fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad
Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Solo Él es Dios. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga en este día especial que es día que nos acercamos a fin de año. Quiero decirte que la bendición de Dios sea para vos, que la bendición de Dios te alcance a través de este encuentro alrededor de la palabra de Dios. Y esa bendición también la hacemos extensiva a aquellas personas que de una u otra manera van a escuchar esta reflexión. Queremos que la palabra de Dios pueda llegar al corazón de aquellas personas que tienen necesidad de conocerle y saber el amor de Dios para su vida. Bien, hoy nos encontramos en un año especial, en un año atípico, y seguramente que muchas cosas han pasado en el transcurso del mismo, así que quiero que pensemos brevemente sobre el pasaje del Salmos 90:12, donde dice: enséñanos a tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Cómo han sido tus días en este año 2020? ¿Cómo has vivido esta trayectoria? ¿Cómo has vivido la situación, ¿no es cierto?, desde que comenzó el año, con las primeras cosas que parecían normales, que después fueron cambiadas allá por el mes de marzo? Y quizás para contar, ¿no es cierto?, el salmista nos invita a contar, ¿no? ¿Qué podemos contar? Y la categoría de lo que podemos contar, ¿no es cierto?, puede estar en dos partes principales. Y la primera es lo positivo que podemos rescatar, ¿no es cierto?, del transcurso de este año, pero también está lo negativo, que ha sido parte de nuestra experiencia. Mirándolo, en el contexto de la iglesia, ¿no es cierto?, nosotros veníamos con una rutina, veníamos con una liturgia, veníamos con una normativa de cultos, de vida de iglesia. Y de pronto encontramos que se cerraron las iglesias, se cerraron los templos. Y quiero corregir esto, ¿no? Se cerraron los templos, pero no se cerró la iglesia, porque seguimos siendo iglesia. Si bien los templos se cerraron, no nos podíamos congregarnos, pero la iglesia, el desafío en que Dios nos llevó, digamos, es una iglesia que siguió con su continuidad, una iglesia que se desarrolló en el lugar a donde estaba, en las situaciones que les tocaba vivir. Y esto es lo importante, esto ha sido lo positivo, porque detrás de todo, de cerrarse los templos y de entrar en un proceso de cosas nuevas, de cambio que ignorábamos totalmente y que debimos empezar a tratar y a empezar a conocer y empezar a readecuarnos, digamos, encontramos positivo muchas cosas, ¿no? Cómo la iglesia empezó a tener un curso, un rumbo, aún en lo virtual, ¿no? Lo positivo es que pudimos, si las puertas del templo se cerraron, pero se abrieron las puertas, digamos, de lo virtual, la puerta de las plataformas, ¿no es cierto?, la puerta de todo lo que es la conectividad, de saber usar el internet, ¿no es cierto?, de toda la tecnología que tuvimos que empezar a aprender para llevar la iglesia adelante. O sea, Dios despertó en la iglesia, despertó en las personas de la iglesia, todo algo que estaba dormido. Y esto es positivo, Y si miramos nosotros en el sentido de que
también esto ha sido positivo al ver este final de año, de cómo los hermanos se han contenido aún en lo virtual, cómo los hermanos se han ido creciendo en lo virtual, cómo se han sostenido en los grupos de vida. Y esto ha sido todo un proceso. Pero llegamos a este fin de año y llegamos un poco, como decirlo, ¿no? Desgastados, cansados, porque esta nueva norma nos llevó directamente a una forma de vida distinta, estar más en la computadora, aprender toda la tecnología y lo que esto implicaba. Pero si hay algo que podemos decir como iglesia, es la palabra del profeta Samuel, cuando él pone en una piedra la palabra Ebenezer, y eso significa hasta aquí nos ayudó Dios. Hemos crecido como iglesia, hemos visto el obrar de Dios en sanidad, hemos visto el obrar de Dios en liberación, hemos visto el obrar de Dios en personas que realmente se han convertido. Y creo que Dios ha ido buscando un rumbo de la iglesia diferente. Y a través de todo esto podemos ir hasta aquí, Dios nos ayudó. Si lo miramos esto en lo personal, quizás vamos a encontrar de que nos encontramos con situaciones adversas, ¿no? Y ahí entra, digamos, lo negativo, ¿no? Encontramos con que los primeros tiempos de la cuarentena eran tiempos lindos porque, bueno, estaba toda la familia junta, y jugábamos allí con lo que tienen chicos, ¿no es cierto? Pero después, cuando se fue prolongando, ya empezaron las situaciones adversas, ¿no? Empezaron los conflictos entre papá y mamá, empezaron los conflictos entre los hijos, entre los familiares. Y empezaron los conflictos también fuera del entorno familiar, y empezó en la sociedad, y empezó en la economía, y empezó en la falta de trabajo. Y eso forjó todo un cuadro negativo, ¿no? Decir, bueno, la preocupación, yo tenía trabajo, ahora no lo tengo, ¿cómo sostengo mi familia? Esto ha sido todo un proceso. Pero no es grato ver de que muchos de los hermanos de la iglesia que han tenido en su forma de trabajo una recesión y han tenido que reinventar otras cosas, la palabra sigue siendo la misma. Mi hermano está aquí, Dios te ayudó, porque cuando hablamos de la ayuda de Dios, estamos hablando de que Dios nunca nos abandonó. Si bien entramos en una situación de cambios profundos por la pandemia, pero Dios nunca nos abandonó. Dios quiso fortalecer la iglesia fuera del templo. Y la iglesia son las personas. La iglesia son de las personas. Por eso cuando hablamos y entendemos que hasta aquí Dios nos ayudó, aún en lo personal, en lo familiar, vamos a ver, digamos, que lo que Dios quería poner a nosotros es un gobierno de paz. Es un gobierno de paz. Y el deseo de Dios es que dentro de la tribulación, de la adversidad, dentro de las circunstancias que nos tocaron vivir, Dios quería poner en nosotros un gobierno de paz. Y esto es positivo, ¿no es cierto? Esto es positivo. Y cuando en este gobierno de paz, ¿cómo se produce? Bueno, ahí nos trasladamos, digamos, a lo negativo, ¿no? Y en la parte negativa, en ese pensamiento que no sabemos cómo hacer y qué hacer, ¿no es cierto?, en las situaciones. Allí el Señor dice, en el Salmo 37:7, dice, guarda silencio ante el Señor. O sea, cuando nosotros buscamos al Señor y cuando esperamos con Él con paciencia, entonces empieza a nosotros ese gobierno de paz. Y lo negativo es un problema que Dios va a resolver en tu vida y en la mía. Por eso, detrás de todo este cuadro, encontramos realmente ese deseo del Señor de poder fortalecer nuestras vidas como iglesia. Y quiero fortalecer la iglesia, ¿no? En un rumbo distinto. Cuando miramos hacia adelante, en el año 2021, tenemos todo un camino de incertidumbre, no tenemos seguridad de cómo van a pasar las cosas, pero sí tenemos la seguridad que Dios nunca nos va a abandonar, que este Dios que nos permitió y nos ayudó hasta acá, va a ser el Dios que va a querer gobernar nuestros corazones. Es el Dios que nos desafía a esperar en Él con paciencia, ¿no? Yo les hablé ya sobre la importancia de tiempos a solas con Dios, tiempo de una búsqueda intensa con Dios, una búsqueda sobrenatural en la presencia de Dios. Mis hermanos, estos son cambios sustanciales. Tu vida va a fortalecerse cuando vos estás
en la presencia de Dios, no para hacerle una lista de pedidos y necesidades, sino para que en ese momento tú puedas simplemente estar en silencio, esperar en Él. Guarda silencio ante la presencia de Dios. Guarda silencio. Y aprender en esta sobrenaturalidad que el Espíritu Santo nos permite y nos lleva a una relación con Dios sobrenatural. Dios es espíritu, Dios es sobrenatural, pero Él ya se acercó a nosotros, esto ya te lo expliqué, a través de Jesucristo, y el Espíritu Santo nos revela y nos muestra y nos enseña todo lo que Dios quiere para nuestra vida. Los tiempos son de Dios. Nosotros decimos que lo queremos mañana, quizá el 2021 no sabemos qué va a pasar, pero cuando miramos la vista y en ese proceso de intimidad con Dios nos sentimos fortalecidos. Yo no sé lo que va a pasar en el 2021, pero sí sé que Dios lo sabe. Entonces tenemos que ser pacientes y esperar en Él. Mientras esto sucede, el desafío que Dios nos pone a veces en las situaciones adversas, y lo dice allí, ¿no? En Hebreos, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis. Ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y acá cuando entramos en el proceso de contentamiento, ¿no es cierto? Vamos a ver, digamos, de que, ¿por qué debemos estar contentos? Porque las promesas de Dios están alineadas a nuestras necesidades, a nuestras preocupaciones. Porque las promesas de Dios dicen que Él nunca nos deja, no nos va a desamparar. Porque las promesas de Dios dicen que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Las promesas de Dios dicen que si nosotros buscamos esa intimidad con Dios, esa presencia de Dios, buscamos el fluir del Espíritu Santo y ponemos el reino de Dios por encima de todas las cosas, Dios te va a dar todo lo que necesites. No importa si la economía del mundo se cae a piso, sino porque no estamos confiando en la economía del mundo, estamos confiando en las promesas de provisión de Dios para nuestra vida. Y allí suenan fuertes las palabras. No te dejaré, no te desampararé. Entonces, si esto cobra fuerza en nosotros, vamos a terminar este año quizás diciéndole, Señor, gracias, contento por lo que me has dado este año, gracias por lo que he vivido, gracias porque quizás he tenido escasez, pero no necesidad. Gracias, Señor, porque he visto tu mano y he visto que tú me has ayudado en los momentos difíciles que hemos tenido que pasar, quizás como familia, quizás como familiares, quizás son momentos difíciles en el trabajo, es decir, bueno, no puedo comprarme esto, ¿no? Y el Señor te dice, bueno, tenés lo que necesitas, estate contento con ello. ¿Cierto? Por eso ahí en 1 Tesalonicenses 5:18 dice una frase muy importante: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, en lo malo, en lo bueno, en lo negativo y en lo positivo. Pablo lo dice de otra manera: a los que aman a Dios, ¿no es cierto?, todas las cosas ayudan a bien. O sea, Dios nunca deja de estar a tu lado. Y muchas veces, cuando tenemos situaciones no agradables, es porque Dios quiere forjar en nosotros una dependencia mayor con Él y ver la mano maravillosa de provisión de Dios desde los cielos. Porque la provisión de Dios viene de su reino, no viene de los valores de este mundo. Ahora, ¿cómo llegamos al final de este año, no? Muchos de nosotros decimos, bueno, llegamos cansados, han sido muchas las cosas que hemos tenido que transitar, las preocupaciones, ¿no es cierto?, el cuidado del distanciamiento social, el barbijo, el saludo que ya es solamente poniendo las manos hacia adelante, o el codo, ya el codo se perdió, ahora es los puños hacia adelante, manteniendo la distancia. También, digamos, somos personas que nos gusta el abrazo, nos gusta el afecto, digamos, demostrativo en un beso y bueno, eso ha cambiado, ¿no? Y eso ha producido quizás en nosotros una carga emocional. Y eso nos lleva también a pensar de que Dios
está llevándonos a nosotros detrás de toda esta situación que debemos respetar las reglas, digamos, sanitarias que nos exigen esto, pero ya está el cansancio, ¿no? Inclusive el cansancio de estar en la computadora, ¿no? De estar mucho tiempo en los Zoom, en las plataformas. Bueno, ya son muchos meses, son 9 meses que nos venimos viviendo esta normalidad que nos impuso este año. Pero allí también esto puede haber sido que ha producido cansancio en nosotros, ¿no? Este cansancio se ha visto también de que muchas veces la conectividad en las reuniones, en los cultos de los domingos, en las reuniones de oración han tenido sus disminuciones, después se ha recuperado, porque hay un cansancio, es decir, bueno, también entramos en este cansancio en el hecho de decir, bueno, no me conecto ahora, total, el culto lo veo después, lo veo en otro momento. Y eso es un producto, digamos, de toda una situación que se va sumando situaciones familiares, sociales, económicas, de gobierno, ¿no es cierto?, que los impuestos, bueno, es una suma de cosas y eso produce en nosotros una carga. ¿Cómo llegás a este año, mi hermano, mi hermana, y ahora me dirijo a vos en lo personal? Familias, ¿cómo llegamos a este año? Llegamos cansados, llegamos agotados, quizás con cargas emocionales, cargas espirituales, que están ahí y que llegamos con este bagaje de situaciones que no han sido las mejores. Pero si esta es tu realidad, yo hoy te llevo a las palabras de Jesús. Y Él dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pasaje muy conocido, pero con un contenido espiritual muy fuerte. Y lo que te quiero decir esta tarde es realmente de que el Señor nos está llamando a tomar decisiones. Cuando hablamos de cansancio físico, ¿no es cierto?, generalmente la recuperación del cansancio físico es un buen descanso, una buena noche, dormir bien, y el cuerpo vuelve otra vez a recuperar el desgaste que ha producido el cansancio. Pero cuando hablamos del cansancio espiritual, ahí no se duerme, el cansancio espiritual produce insomnio, ¿no es cierto? Y eso trabaja muy fuerte en nuestras emociones. Por eso Jesús dijo que el único que puede producir descanso en nuestro espíritu y en nuestras emociones es Jesús. Si llegaste a esta etapa del año, al final de este año, este es el último reflexión del año 2020, y llegaste con pesares, con cargas, con emociones encontradas, quizás con situaciones espirituales también no resueltas con el Señor, Jesús te está llamando para que vos puedas tener un descanso. Jesús te dice, yo te haré descansar. Y esto es importante, porque Dios quiere que termines este año libre de toda carga. Que termines este año liberado de toda opresión, de todo pensamiento, de todas situaciones negativas que has vivido en el transcurso del mismo. Dios quiere que finalices este año sintiéndote libre de toda carga, porque el Señor te ha hecho descansar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Hay que ir a Jesús. Hay que ir al Señor Jesús y decirle, Señor, esta es mi carga, este es mi dolor, esta es mi tristeza, esta es mi angustia. Quiero que tú la lleves, quiero que entregártela a vos y quiero ser libre tomando la promesa del descanso que tú nos mencionas. La otra parte del pasaje dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y esto es importante, porque si nosotros descansamos en el Señor, hay una nueva etapa donde realmente el Señor nos invita a que al ser libre de eso podamos unirnos al Señor Jesús, de vivir una vida cercana al Señor Jesús, de vivir una vida continua al Señor Jesús. De poder, eso nos lleva a aprender de Él. Aprender dos cosas importantes acá,
la mansedumbre, que es fruto del Espíritu Santo, y la humildad que caracterizó la venida de Cristo a esta tierra y el desarrollo de su ministerio en este mundo. Entonces, es que el Señor dice, bueno, cuando el Señor te da un descanso, tenés que completar el cuadro de estar dispuesto a unirte al Señor Jesús, a aprender de Él, ¿no es cierto?, ser humilde y ser manso. Y después termina la frase, dice, porque mi yugo es fácil. Cuando hablamos del yugo del Señor, que es lo que une a dos animales de buey para hacer fuerza y hacer que la carga sea más liviana, ¿no es cierto?, porque tiran dos bueyes. El yugo que el Señor te pide aquí, de unirte a Él para que Él sea parte de tus preocupaciones, de tus tristezas en este 2021, el yugo que el Señor te menciona aquí es el yugo que no es la madera, sino es tres cosas que yo te voy a mencionar. Es el amor, es la fe y la obediencia. Porque el unirte a Jesús no lo tenés que hacer por compromiso, no lo tenés que hacer por obligación o porque te lo dice un pastor o un líder de la iglesia, no. Cuando vos querés unir tu yugo al Señor es porque vos fuiste liberado de todo peso que Cristo se lo llevó en la cruz, clavó en la cruz tus dolores, tus tristezas, tus amarguras, y ahora Cristo quiere que vos te acerques a Él porque lo amás. Y el yugo que te une al Señor Jesús no es una madera, es el amor que vos tenés por Jesús. Y en ese yugo vas a encontrar que vas a entrar en el camino de la fe. Una fe que crece, una fe que se nos transporta en lo sobrenatural, ¿no es cierto? Una fe que se sostiene en las promesas de Dios, una fe que nos va viviendo una vida, digamos, de fortalecimiento, de crecimiento, de desarrollo, aún en el panorama de lo que vivimos en este mundo cada día. Y Él dice que ese yugo es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque está contenido por el amor, la fe y la obediencia. Y Él dice, y termine siendo ligera mi carga. O sea, la carga que el Señor puede pedir de vos, de ser un servidor de Dios, de buscar al Señor, de ser una persona que realmente refleje los valores de Dios, que refleje sus principios, que viva en obediencia a Dios, es ligera porque el que está apoyándote en eso es el Señor. Y llega a ser ligera, mi hermano, también porque los problemas de esta vida no los llevas vos solo. Cristo está al lado tuyo. Y bueno, este es el momento de decir cómo llegás a este fin de año. ¿Cómo estás? ¿Preocupado? ¿Con miedo? ¿Con temores? Quizás con incertidumbre, porque no sabes lo que va a pasar el año que viene. El virus continúa. Las noticias nos dicen que ha mutado. El nivel de contagio es mayor. ¿Qué va a pasar? La vacuna no sabemos si es buena o es mala. Tenemos todo un panorama bastante crítico, ¿no? Pero hay cómo nosotros nos aferramos al Señor. Cómo nosotros confiamos que no te dejaré ni te desampararé. ¿La vacuna es importante? Sí, pero más importante es confiar en las promesas de Dios que en lo que el mundo nos muestra en estos momentos. El mundo nos muestra mucha incertidumbre, el virus sigue siendo letal, la gente está muy cansada y esto es parte de lo que va a comenzar con resultados en el 2021. Entonces quizás entre la duda si esto y el cansancio, lo que queremos hacer ahora, mis hermanos y mi hermana, es que si vos estás dispuesto a que dejar todas tus cargas, dejar todos tus pesares, tus tristezas, tus preocupaciones y unirte al Señor Jesús, unirte al Señor Jesús por amor, por fe y obediencia. Yo quiero orar por vos. Quiero orar por toda persona que realmente desea ser
libre de todo peso que ha sido este año 2020. Quizás te sentiste mal, te sentiste agobiada. Pero el Señor quiere que vos vivas un nuevo camino, un nuevo 2021. Lo que has vivido este año ha sido el resultado de lo que Dios pensó para vos. Pensó en sacar lo mejor de vos, en pulir tu vida detrás de todas las adversidades que hemos transitado. Pero el Señor, ¿qué busca de nosotros? Busca una dependencia total de Él. Y eso simplemente es amor, fe y obediencia. Si has vivido situaciones y has llegado a este fin de año con estas cargas espirituales, quizás porque te cansaron las conectividades, te cansaron los cultos virtuales, quizás no has leído mucho la Biblia, quizás te has sentido con pocas ganas de orar, y esto se ha vivido en el seno de la familia. Bueno, este es el momento donde Dios quiere que vos tomes una decisión. Jesús te invita y te dice, venid a mí, venid a mí. Quiero dejarte un breve tiempo en silencio porque si vos te encontraste en esto y vos querés tomar esta invitación de Jesús y hacerla tuya, Dios quiere liberarte, Dios quiere que seas libre. Allí brevemente agacha tu cabecita, inclina tu rostro y buscar esa conexión sobrenatural con Dios y decirle al Señor, quiero ser libre, quiero ser libre. Señor, quiero orar en esta tarde por esta invitación tuya. Quiero orar por aquellas personas, Señor, que han llegado al final de este año con cargas emocionales, espirituales, relacionales, sociales, familiares. Señor, que tú puedas darle la libertad. Toda persona que ha ido a vos en esta hora, Señor, clamamos que ellas puedan ser libres, libres, libres y puedan tener el descanso del Señor Jesús. Señor, que todas las cargas sean liberadas en el poder de Cristo. Todas las cargas están puestas en la cruz de Cristo. Y aquí es el desafío, Señor, de que estas personas que han sido liberadas, que tú les has sacado el yugo de esclavitud de sus vidas, puedan ahora unirse al yugo de Cristo a través del amor, a través de la fe y de la obediencia. Yo quiero bendecir a estas personas porque van a comenzar un año diferente, un año con desafíos, con adversidades, con situaciones, pero fortalecidos, porque ya la carga no es solamente individual, sino es una carga donde Cristo está con nosotros a nuestro lado. Esa carga es ligera. Ese yugo es fácil porque está puesto por el amor, por la fe y la obediencia. Yo quiero bendecir a cada persona que en este momento ha decidido poner su carga en la cruz de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, deseo que esto pueda haber sido una realidad en tu vida. Yo quiero bendecirte en esta decisión de poner tu carga en el Señor. Vamos a pasar al segundo punto y es cómo comenzamos en esta libertad que Cristo nos pone en acción. Y vamos al punto de lo que es renovación espiritual. Ya lo que el Señor busca detrás de todo esto es un cambio, es una renovación espiritual. Porque la renovación espiritual, ¿no es cierto?, trabaja sobre nuestras emociones y lo vivimos en nuestro cuerpo. Y allí comienza la renovación espiritual, comienza con lo que se llama avivamiento, un avivamiento personal, y esto es personal. Las tres etapas de un avivamiento personal son sencillas. Lo primero es una búsqueda intensa de Dios. Otra vez me remito a esas enseñanzas que yo te transmití sobre estar tiempos a solas con Dios. De buscar la magnificencia, de buscar esa sobrenaturalidad de Dios
en una relación espiritual. ¿Cómo debe ser esa búsqueda? ¿Cómo debe ser ese nuevo tiempo que Dios te propone en este 2021? Y bueno, yo te lo transmito a través del Salmo 63:1. Dice el salmista: oh Dios, tú eres mi Dios. Lo primero que tenés que hacer acá en esta búsqueda intensa, mi hermano o mi hermana, es saber quién es Dios. Conocer a Dios. Pero más profundo es: tú eres mi Dios. O sea, acá el conocimiento de Dios simplemente que Él es mi Dios. Y cuando entramos en esta relación de que Dios es mi Dios, una relación sobrenatural, en una relación espiritual, ¿no es cierto? Allí el corazón del salmista expresa ese sentimiento: yo te busco intensamente. Intensamente. Y el Señor quiere que este año los busques de esa manera, que reconozca no solamente que Dios es Dios, reconozca que es tu Dios. Y porque es tu Dios y que quiere lo mejor y que has sido liberado en esta oración de todo lo que se ha vivido en el 2020, que comiences este 2021 con una búsqueda del Señor intensa. Y la expresión del salmista dice: mi alma tiene sed de ti. Qué importante es cuando realmente tenemos sed del Señor. Tenemos sed de ese amor de Dios en nuestras vidas. Tenemos sed de estar cerca del Señor. Y Él dice: bueno, yo quiero estar cerca, mi ser, todo mi ser te anhela. Y cuando habla de todo mi ser, mi anhela es espíritu, alma y cuerpo. O sea, el anhelo de estar cerca del Señor. No solamente una parte de nuestra forma de vida que es espíritu, alma y cuerpo. No, todo mi ser. Tiene la misma enseñanza cuando dice: amarás al Señor de todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, ¿no? Todo mi ser te anhela. Que puedas anhelar en este 2021 el estar con el Señor. Esto es la renovación espiritual. Este es un renuevo que el Señor quiere para vos en este año que comienza, ¿eh? Termina la frase del salmista, dice: ¿cuál tierra seca? Y esto es una metáfora, extenuada y sedienta. O sea, es la intensidad donde Dios espera que vos empieces a buscarlo en una relación sobrenatural a través del Espíritu Santo, ¿eh? La segunda etapa del avivamiento personal es creer lo que ya tenemos en Cristo a través del Espíritu Santo. O sea, muchas veces pensamos y miramos a las demás personas y miramos lo que Dios hace en Juancito, en Pedrito, en Laurita, en María, lo que Dios hace en otras iglesias con otros pastores. Y esto es un engaño, porque estamos mirando como un Dios prestado, y esta es una frase que la rescaté del pastor Zanetti, ¿no? Él ya está en la presencia de Dios. Muchas veces pensamos que yo no hago esto porque mi hermano lo puede hacer mejor. Mentira, mentira. Dios te dio a vos lo único. Dios, vos sos personal, Dios te miró a vos desde el vientre de tu madre, Dios te pensó en vos ante la fundación del mundo. Dios lo que quiere es que vos empieces a actuar en ese mover espiritual con lo que tenés. ¿Qué tenés? Tenés el Espíritu Santo, tenés la salvación, tenés la eternidad con Dios, tenés la paternidad de Dios, tenés tu identidad, tenés tu pertenencia. ¿Qué más querés? Ahora, eso es lo que el Espíritu Santo quiere empezar a renovar en nosotros, de quién somos en el Señor, pero en lo individual, no en mirar lo que hace el otro, mirar lo que Dios quiere hacer a través de mi vida. Muchas veces miramos y nos nubilamos del obrar de Dios en otras personas. Pero ¿qué hay del obrar de Dios en tu vida y en la mía? Ahora, si nosotros no estamos dispuestos, digamos, a tomar lo que Dios nos ha dado y ponerlo en acción, nos vamos a quedar con lo que Dios hace con los demás y no podemos tener esa renovación espiritual de saber que Dios puede actuar a través mío. Y seguramente lo quiere hacer. Muchas veces depende que nosotros le permitamos el obrar de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso Pablo le dice al Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Hermano, es tiempo que comencemos en esta renovación espiritual a avivar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Fuego consumidor, Espíritu Santo. Dios nos ha dado
la presencia del Espíritu Santo, nos ha dado el poder de Jesucristo y nos ha dado la paternidad de Dios. ¿Qué más podemos querer? Busquemos esa renovación espiritual. Dios te ha dado propósito, Dios te ha dado provisión, te ha dado talento, te ha dado dones, Dios te ha hablado a tu vida. Creer lo que ya tenemos en Cristo. Dios te ha dado lo que vos necesitas para tener esta fuerza espiritual en el Señor. La tercera etapa del avivamiento espiritual es acción, es ir. ¿A dónde? Bueno, aquí es por qué el Señor quiere este avivamiento. Porque debe motivarnos a nosotros que aquí tenemos propósito. Y es ir a alcanzar los perdidos y restaurar a los alejados. Es ir a alcanzar a los perdidos y restaurar a los alejados. Si hay algo que el Señor más ama en este mundo, son las personas. Y el Señor quiere realmente transmitir ese amor que llegue a las personas, alcanzar a los perdidos. Dios cerró los templos, pero la iglesia siguió funcionando en los lugares donde está. En el encierro, en la restricción, cuando se empezaron a abrir, donde te moves, aún en el vecino, en las conversaciones. Dios está ahí. Dios quiere esa acción de transmitir la paz de Dios en un mundo que está hoy sin paz. La seguridad de Dios donde hay personas que están inseguras, que tienen miedo. Pero eso es parte de cómo nosotros vivimos esta experiencia sobrenatural de alcanzar a los perdidos, restaurar a los alejados. Cuando hablo de restaurar a los alejados, estoy hablando de personas que se han alejado del Señor, que viven lejos del amor de Dios y están allí, digamos, no diferenciándose de los que no son creyentes, no son cristianos, no son convertidos. Y el Señor también los ama. Y ahí es donde la iglesia empieza a funcionar, de tener una amplitud de mente de que el propósito de Dios en este proceso de renovación espiritual tiene una acción. ¿Cómo vivimos esta renovación espiritual? ¿Cómo es posible estas etapas en nuestra vida? Porque esto lo decidimos nosotros. Bueno, es posible a través del Espíritu Santo. Yo te hablé sobre el Espíritu Santo y tomé algunas enseñanzas allá en el mes de junio, ¿no es cierto? Y allí están las palabras de Pablo en Efesios 5:18, donde él dice: no embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. El ser lleno del Espíritu significa, mis hermanos, mis hermanas, tu decisión, mi decisión. El Espíritu Santo ya lo tenemos, pero yo decido realmente si me dejo dominar por el Espíritu Santo, dejo el actuar del Espíritu Santo. Dios no nos ha dado el Espíritu Santo simplemente para saber que tenemos la seguridad de la salvación. Dios nos ha puesto el Espíritu Santo en nuestra vida porque Él quiere ser protagonista de nuestras decisiones, de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestros hijos, etc. Entonces esto es importante. El ser lleno del Espíritu Santo es dejar el protagonismo por lo cual el Espíritu Santo quiere hacer a través de tu vida y en tu vida. Y yo te di algunos tips, ¿no es cierto? Te los menciono rápidamente. Lo primero que el Espíritu Santo quiere hacer a vos es hablar. ¿Sabes que el Espíritu Santo habla? Claro, habla porque es una persona. Tiene sentimientos, puede hablar. Fuiste creado, fuimos creados por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y Él nos habla. Y allí la Biblia lo describe, ¿no es cierto? En Hechos 13:2 dice: dijo el Espíritu Santo, apartame a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. No les dijo, no les mandó un mensaje, no les mandó un correo, no, les habló audiblemente.
También el Espíritu Santo lo hizo a través de Pablo cuando les da los consejos a Timoteo. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Y esto es presente, esto está sucediendo en nuestros tiempos también. Pero ya hay una advertencia del Espíritu Santo de que esto va a suceder. No nos debe sorprender, mis hermanos, todas situaciones de aquellos que niegan la fe, de que apostastan la fe, aquellos que se rigen por espíritus engañadores, aquellos que andan doctrinas de demonios. Ya esta advertencia ha estado puesta en la voz de Pablo hacia Timoteo. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo le habló a Felipe cuando le dijo, bueno, mira, arrímate a aquel carro y enseñale al etíope lo que significa la descripción de Isaías, ¿no? El Espíritu Santo nos enseña. Jesús lo dijo también, ¿no es cierto? Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo para enseñarnos, para mostrarnos las revelaciones de Dios, lo que está bien, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le agrada, para orientarnos cuál es el rumbo de nuestra vida, cómo debe ser, digamos, el fortalecimiento de nuestro hogar, de nuestras familias, cómo debe ser nuestro servicio al Señor. El Espíritu nos enseña qué es lo que realmente Dios desea de nosotros. Por eso el Espíritu Santo tiene que ser un protagonista, digamos, en nuestras vidas. Podemos apagarlo, podemos contristarlo y podemos dejarlo inactivo. Ahora, fíjate lo más profundo de esto, ¿no? El Espíritu Santo nos enseña de que la revelación de Dios hacia nosotros es a través de su protagonismo. Y el Espíritu Santo, dice el pasaje aquí, escudriña aún lo profundo de Dios. O sea, el Espíritu Santo nos muestra el corazón de Dios, los sentimientos de Dios, y eso también nos muestra, digamos, esa revelación de cómo Dios nos ama a nosotros, con qué intensidad lo hace en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos ayuda cuando estamos en condiciones extremas, cuando nos sentimos que ya la fuerza no nos alcanza, cuando estamos agotados y sentimos en un estado terrible de depresión. Bueno, Él dice que intercede por vos con gemidos indecibles. Gloria a Dios, esto es tremendo, mis hermanos. Bueno, esta es la renovación espiritual, ¿no? El Espíritu Santo nos consuela. Jesús lo dijo allá en 14:16 de Juan, yo rogaré al Padre y dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Qué bueno es que yo tengo el Espíritu Santo que me consuela en mi dolor, en mi tristeza. Yo sé que muchas personas han tenido tristezas por pérdidas de familiares, que el COVID ha tenido acción, ese dolor que se produce. Pero no es, digamos, las personas que no conocen a Dios, cuando suceden y tienen esta experiencia, se descontrola, se desgarran, la angustia los aprisiona, la angustia los invade. Pero cuando nosotros vivimos pérdida de seres queridos, dolor o tristeza por una situación determinada, tenemos el Consolador. Hay un Consolador que es espiritual, porque cuando tenemos las promesas de Dios, Él pone paz en nuestras vidas espirituales y esa paz empieza a ser parte de nuestras emociones y allí el Señor nos consuela. Bien, pasamos ahora al propósito de la renovación espiritual. Esa renovación es ser lleno del Espíritu Santo, con todos los tips que yo te he mencionado, ¿no es cierto? Y allí te lo menciono a través de Gálatas 5:1. Está por firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Otra vez, estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Muy bien. Hay una libertad, ¿no es cierto?, que es la que nos sacó de la esclavitud del pecado y nos trasladó a ser hijos de Dios. Esa libertad es la que nos lleva a una nueva vida, nos lleva a un nuevo avivamiento. Esa libertad es la que hemos orado cuando Él nos invita a descansar en Él de todas nuestras cargas. Esa libertad es la que produce, digamos, esa renovación espiritual, ¿no es cierto? Porque Cristo nos hizo libre y el Espíritu Santo empieza a ser un protagonismo especial en nosotros, ¿no es cierto? Pero hay un riesgo. Y esto es una lucha y esto es una constante. Y el riesgo es que podemos caer en el yugo de esclavitud. Cuando hablamos de personas alejadas, cuando hablamos de personas que necesitan realmente ser restauradas,
Son personas que han vuelto, cristianos, que han vuelto otra vez al yugo de esclavitud. Y esto es constante, porque Satanás va a buscar realmente de que vos no estés firme en el Señor, porque cuando vos te alejas del Señor, y Jesús lo dice en sus palabras en Juan 15, no somos nada, cuando nos separamos del Señor Jesús, automáticamente caemos en el yugo de esclavitud. ¿Sabías esto, no? Cuando nosotros no vivimos la vida cristiana bajo los principios de Dios, en obediencia, en amor, automáticamente caemos en el yugo de esclavitud. Y empezamos a ser esclavos de los sentimientos negativos, de las situaciones de todos los días, de las circunstancias. Y empezamos a vivir esta realidad que no tiene nada que ver con los propósitos de Dios para nuestras vidas. Así que esta es una advertencia que nos hace, digamos, el Señor a través del apóstol Pablo, ¿no? De no volver al yugo de esclavitud. Por eso cuando nosotros oramos por la libertad de las cargas que Cristo nos hace, mantengamos esto, y este es mantener el yugo. Yo me mantengo en el yugo del Señor por amor, por fe y obediencia constante, todos los días. Porque estamos en un mundo que nos quiere separar de Dios, en un mundo que nos quiere alejar de las promesas de Dios, y allí es donde nosotros tenemos que ver, si Dios es mi Dios, entonces yo voy a anhelar estar con Él en forma intensa, en su presencia. Cuando entendemos todo esto, entonces Pablo más adelante dice, andad en el Espíritu. Y el desafío es, esto es vivir en el Espíritu. Mantenernos en la libertad con que Cristo nos hizo libre, mantenernos unidos a Cristo, buscar, dejar esa renovación espiritual constante en nuestras vidas, ¿no? Y eso nos lleva a lo que Pablo más adelante dice, y el mismo Dios que estamos mirando, de paz os santifique. Esto es la santificación de una vida vivida para el Señor. Por completo. La santificación no es parcial, la santificación no es momentánea, la santificación es completa. La santificación es completa porque está en el espíritu, está en el alma y en el cuerpo. Y el Señor quiere que esa paz que el Señor pone en nosotros cuando estamos unidos a Jesucristo sea parte de nuestra experiencia de santificación. Y aquí voy terminando, ¿no es cierto? Y quiero concluir esto con lo que es el deseo de Dios en nuestra renovación espiritual. Alcanzar a los perdidos y restaurar a los alejados, como iglesia. Tu experiencia, tu vivencia de lo que vos has vivido en este 20, de tus alegrías y de tus victorias, tiene un solo objetivo, mis hermanos: alcanzar a los perdidos. No alcanzarlos por una teoría, alcanzarlos por tu vivencia, porque las personas quieren ver en vos ese poder transformador de Dios, quieren ver en vos la paz de Dios, quieren ver en vos el amor de Dios, y eso los va a ellos como un imán, digamos, que quieren tener lo que vos tenés. Alcanzar a los perdidos tiene que ver en una pasión que el Señor quiere generar en nosotros. Este es el desafío para lo que comienza en el año que viene. Vamos finalizando este año con una iglesia virtual. Vamos finalizando con las grabaciones de los cultos en estreno por YouTube, por Facebook o Instagram. Vamos teniendo nuestras reuniones de oración a través del Zoom. Vamos viviendo esta experiencia de los grupos de vida, donde el Señor nos ha permitido fortalecer los mismos para poder pastorear a las personas en cada grupo. Y allí es donde el Señor nos va a introducir ahora en una nueva normalidad. Y es que vamos a empezar con la voluntad de Dios, con la gracia de Dios, en el 2021, quizás en los fines de enero, vamos a comenzar con los cultos presenciales. Y esta nueva forma de encarar los cultos presenciales, respetando todo lo que es los protocolos que exige la sanidad, ¿no es cierto?, los distanciamientos,
la ozonización del lugar, digamos, el gel, el barbijo, ¿no es cierto? Y bueno, aquí vamos a estar viendo esta nueva normalidad. Pero, ¿cuál es importante esto? Restaurar a los alejados. Es que en esta nueva normalidad también podamos vivir la experiencia de lo presencial, pero sin dejar de ver la necesidad de aquel que no conoce al Señor. Romanos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Mis hermanos, finalizamos toda una experiencia de vida, que vamos a comenzar otra en el 2021, pero esto no cambia el objetivo, no cambia el propósito de alcanzar a los perdidos y restaurar al Señor. Tenemos que ir, tenemos que ir. El Señor quiere despertar en nosotros ese amor por las personas, esa compasión por las personas. No solamente en su necesidad física, sino principalmente en su necesidad espiritual. Dios quiere que nosotros, el reclamo de Pablo acá con estas preguntas, ¿y cómo las personas van a conocer a Dios si no hay quien les predique? Muchas veces nos quedamos, este año ha sido un año especial porque nos hemos guardado mucho en casa, pero cuando saliste o cuando hablas por teléfono, vos estás predicando. Dios te debe despertar que cualquier oportunidad, sea por un Zoom, sea por una llamada telefónica, sea por WhatsApp, sea por una videoconferencia, los medios que Dios nos ha puesto tienen un solo objetivo: predicar, predicar. Alcanzar a los perdidos y restaurar a los alejados. Hago mención de esto, ustedes lo conocen, sobre nuestro lema como iglesia, de cómo nos identificamos, realmente es la evangelización y la restauración. Hermanos, esto debe ser fortalecido en este año que viene, pero comienza con nuestra renovación espiritual en nuestras vidas. Juan 3:16, un pasaje muy conocido, pero no es menos importante y profundo en su contenido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje yo le he hecho una exégesis de 9 puntos, ¿no es cierto? Y los 3 puntos finales te los voy a compartir ahora. Los 3 puntos finales: no se pierda, mas tengan vida, y la extensión eterna. No se pierda es el propósito de Dios. Dios busca reactivar la iglesia, renovar nuestras vidas espirituales, ¿no es cierto? Porque necesita cumplir ese propósito del corazón de Dios, que nadie se pierda. El propósito de Dios, que nadie se pierda. Y la finalidad del corazón de Dios es más tengan vida. Por eso Cristo vino. El que le va a dar vida a las personas es Jesucristo. Hay un propósito y una finalidad y una extensión, es la eternidad. Y eso es lo que debe despertar en nosotros, que Dios desea que nadie se pierda. Dios desea que todos puedan tener una vida nueva en Cristo Jesús, porque Él murió por sus pecados y eso lo van a vivir en la eternidad. Pero vamos a otro pasaje de Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Wow! Ir, acción. Hermanos, Dios no quiere cristianos pasivos. Dios quiere cristianos que sean protagonistas en el reino de Dios. Dios quiere que en este 2021 vos empieces a evangelizar, tú empieces a predicar el Evangelio, que las personas que se conviertan tienen que ser personas que realmente, no solamente es su conversión, sino que después la conversión viene el ser discípulos, en que esas personas necesitan ser acompañadas, necesitan ser enseñadas sobre la importancia del crecimiento espiritual, tienen que ser bautizadas para profundizar más su compromiso con el Señor, ¿no es cierto? Y después el compromiso es enseñándole. No nos quedemos, mis hermanos, que simplemente las personas se convierten y ya está. No.
Las personas se convierten y tenemos que transportarles y enseñarles, mostrarles que ellos son seguidores de Cristo y tienen que responder a los principios de lo que Cristo nos dejó como enseñanza, ¿no es cierto? Esas personas tienen que también, esa es la responsabilidad de la iglesia. Yo quiero dejar que esto sea claro en nuestra iglesia, como debemos ser. Se convierten las personas, gloria a Dios, le hemos predicado, le hemos mostrado el propósito, la finalidad y la extensión del amor de Dios. Cuando las personas se convierten, hay que llevarlas a ser, que sean seguidores de Cristo, no de una iglesia, sino en la iglesia, pero seguidores de Cristo en la iglesia, ¿no es cierto? Y esas personas hay que enseñarles que guarden todas las cosas que Dios nos ha mandado. Y la promesa es que siempre la presencia de Jesús va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Se acuerdan? Llevad mi yugo, amor, fe y obediencia nos permiten saber que la presencia de Dios nos va a acompañar. Y esto es cumplir los deseos de Dios y el por qué la iglesia ha sido puesta en esta tierra. Y ese desafío que el Señor nos presenta es un desafío sobrenatural. Por eso Él dijo que cuando venga el Espíritu Santo van a recibir poder. Tenés el Espíritu Santo, tenés el poder sobrenatural de Dios. Y ahí es ser testigos, ¿no? Y el ser testigos comienza en el lugar donde estamos y se va a ir extendiendo en los lugares, porque vos sos testigo de Jesucristo en el ambiente donde estás. Pero ese ambiente después puede transmitir ese testimonio tuyo a otras personas y se va extendiendo. Y el propósito es que llegues a los confines de la tierra. Ser testigos del Señor. Esto es importante, ¿no? El Señor Jesús empezó su ministerio en forma individual, singular. Pero Él comenzó en forma singular, pero empezó a trasladarse en forma plural. Porque Él llevó a 12 discípulos, si bien eso tiene relación con las 12 tribus de Israel. O sea, Jesús comenzó su ministerio solo. Después llamó a 12 seguidores de Cristo y dejó de ser singular y pasó a ser plural. Pero esa área plural siguió creciendo cuando Jesús mandó a los 70 a predicar de 2 en 2, ¿se acuerdan? A sanar a las personas, a liberarlos de los demonios, ¿no es cierto? Y predicar el Evangelio. Son los 3 puntos donde Jesús les marcó a los 70. Y de esos 70 encontramos aquí hasta lo último de la tierra. O sea, la pluralidad de la extensión del Evangelio tiene que ser parte de la iglesia en nuestros tiempos. Poder. Hay un poder de Dios que quiere manifestarse en la iglesia donde Dios nos ha puesto. Depende de vos, depende de mí, de que esa renovación espiritual nos permita realmente ser unos apasionados de Dios como iglesia, de alcanzar a los perdidos y restaurar a los alejados del reino de Dios. Quiero finalizar con un pasaje que es la palabra de Dios. Escúchame bien, es la palabra de Dios que nos ha dado para este año 2021. Es una palabra que Dios nos deja en este fin de año y la vamos a retomar en el 2021 y vamos a profundizar un poco en la misma. Cuando comenzamos el 2020, la palabra que Dios dio a la iglesia fue conquista, conquistadores. Es una palabra que no sabíamos a dónde teníamos que ir como conquistadores, pero la tomamos y la pusimos en acción y trabajamos sobre los 10 pasos del 2020, ¿no es cierto?, tomado de la vida de Josué en el capítulo 1, versículo 1 al 10. Ustedes ya conocen esto, lo hemos, profundizado esto en los grupos de vida, ¿no es cierto? Y allí hemos descubierto que llegamos a este fin de año de conquistar cosas que teníamos desconocidas, ¿no es cierto?, de salir del templo y conquistar, una iglesia en la que hoy estamos terminando en forma virtual. Ahora, la palabra de Dios para este año 2021 es la que vamos a leer en Nehemías capítulo 2, versículos 17 y 18. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos
que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos, edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. El desafío es salir de la pasividad, del conformismo y tomar cartas en el asunto del propósito de Dios. Levantémonos y edifiquemos para el 2021 la iglesia que Dios pensó. Termino con esto, ¿no es cierto? Y te dejo este desafío. Como dije, lo vamos a profundizar el año que viene. Así que, mis hermanos, hasta aquí llegamos con nuestras experiencias en este año que está terminando, con vivencias, pero Dios sigue siendo Dios. Nunca nos dejó, nunca nos desamparó, siempre estuvo a nuestro lado, y es momento de decirle al Señor gracias, porque Dios sigue siendo Dios y va a seguir siendo Dios en el año que comienza. Que puedas pasar en este fin de año, en estas fiestas, que puedas pasar un lindo momento con tu familia, con tus seres queridos, disfrutes lo que se termina, pero también, digamos, que puedas pensar lo que Dios tiene para vos para el año que comienzas. Que el Señor pueda acompañarte en estos tiempos de familiares, digamos de fiesta que nos permite vivir, y que realmente el año que viene el Señor siga siendo de bendición en tu vida. Así que bueno, feliz año nuevo, que disfrutes este tiempo, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Como tú en la tierra, oh Señor, hermoso e inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque del sol. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Y mientras tenga vida esperaré
cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo.